Gracias Roberto, buenas noches nuevamente. Saludamos allí a todos los que nos están acompañando en las diferentes plataformas, los hermanos de Palo Santo, de Pirané, varios aquí que hace un tiempo que no les vemos, pero por diferentes circunstancias, pero están y nos enteramos que siguen los encuentros, que están conectados ahí con los estudios bíblicos, así que un cariño para todos ustedes, queridos. Bueno, vamos a comenzar. Santi, por favor, si nos podés poner la presentación. Y comenzamos con este nuevo... ¿Se escucha bien ahí afuera? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Hemos tenido un mes especial con los festejos de aniversario, así que agradecemos nuevamente a todos los hermanos, las hermanas que han trabajado arduamente durante todo el mes, y bueno, ya hay preparativos para nuestro próximo culto especial sobre las misiones en el mes de agosto, vinculado a la niñez, así que hay sorpresas ahí. Gracias a Dios va todo encaminado eso también. Muy bien. Seguimos con nuestra serie, Santi, entonces, por favor, ahí está, en la cual nos hemos propuesto conocer cuáles son todas esas instrucciones que Dios ha dejado en su palabra, que nos van a dar la oportunidad de entender cómo podemos conducirnos como un pueblo santo o distinguido, son palabras sinónimas, conforme a lo que Dios ha prometido que ha de suceder, que su pueblo ha de ser distinguido, diferente, santo, porque se va a comportar como Él quiere. Y para eso también ha diseñado una serie de instrucciones, de procedimientos, de pautas, que lejos de ser una lista de cosas que uno tiene que hacer o no hacer, en realidad terminan siendo competencias, es decir, habilidades que por el solo hecho de obedecer a Dios nos van capacitando para agradarle a Él y para ser ese pueblo santo que Él quiere. Sin embargo, cuando hacemos un paneo de lo que es la humanidad en cualquier momento de la historia, vamos a encontrar que básicamente lo podemos esquematizar en estos tres grupos, ¿sí? El primero de ellos es aquel grupo al cual pertenecemos por naturaleza, naturalmente, todos los seres humanos. Efesios capítulo 2 habla solemnemente sobre este grupo humano, ¿sí? ¿Y cómo lo describe? Observen ahí a la derecha. Muertos en delitos y pecados, hijos de desobediencia. La palabra hijo, la hemos explicado varias veces. Un hijo es un portador, es alguien que muestra de qué está hecho o de quién está hecho, cuál es su naturaleza, ¿no? Eso muestra al hijo. Fíjense, hijos de desobediencia, gracias. Hijos o herederos, que es otra forma de entender lo que connota la palabra hijo, de la ira de Dios. Y cuando hablamos de ira, no hablamos de un Dios que se enoja, le da bronca y patea todo, sino el rechazo natural. Así como si vos te pones pimienta en la nariz, naturalmente, ¿qué vas a hacer? Vas a estornudar. No te queda otro, es un rechazo natural de tus receptores a la pimienta, ¿no? Eso mismo provoca el ser humano sin Cristo a la presencia de Dios. Es un rechazo natural. Y eso es lo que la Biblia llama la ira de Dios. No es el enojo como cualquiera de nosotros podría tener en un mal día, ¿no? Sino es el rechazo natural de Dios a nuestra condición de pecadores. Pero algo más, dice que por todo esto estamos como lejos. Por supuesto, lejos de Dios, pero también lejos de ¿qué? Fíjense, ajenos al juramento de la promesa. ¿Qué promesa? Vamos a hablar de eso hoy, pero básicamente la promesa de que
nosotros seamos parte de ese pueblo de Dios y Dios sea nuestro Dios. Naturalmente no estamos ahí, no estamos en esa categoría, ¿sí? Por lo tanto, estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Otras formas de describir a este conjunto de personas son personas sin Cristo, son personas sin salvación. ¿Se acuerdan que hablábamos de la salvación como un blindaje que Dios solo nos puede dar y que nos preserva del juicio propio del pecado? Y también son personas sin Torá, esta palabra que intentamos resignificarla para que sea saludable a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón, es decir, sin las instrucciones de Dios, sin las promesas de Dios. Es decir, una persona natural, como venimos de fábrica todos, no tiene cercanía, vinculación vital, ni con Dios, ni con su salvación, ni con la esperanza, ni con su palabra, ni con sus instrucciones, ¿sí? Podemos vivir con una ética y una moral, pero lejos está de que eso sea una unión vital con Dios y con su palabra, ¿sí? Estamos lejos. Términos que coloquialmente usamos, ¿no? Los incrédulos o los no creyentes, a veces les llamamos a este tipo de personas inconverso, es decir, no se ha convertido de las tinieblas a la luz. Y hoy lo quiero llamar como el conjunto de personas que no son el pueblo de Dios. ¿Está? Bueno, pero hay otro grupo que sería el opuesto, ¿no? El diametralmente opuesto. Es decir, aquellos que tenemos a Cristo, y estamos con Cristo, pero estamos también en Cristo, que hemos sido salvados, blindados, y por lo tanto que tenemos la posibilidad de acceder, de relacionarnos con la palabra de Dios en una unión vital, en una unión de que es algo que me atrae y es algo que tiene un efecto en mí, porque es Dios obrando en mí a través de su palabra y de sus promesas. Obviamente, si no tengo a Cristo, no tengo salvación y no tengo esa relación con su palabra. Hay mucha gente que sabe la Biblia de memoria porque la estudia, son eruditos, hablan los idiomas bíblicos, conocen los manuscritos, pero son ateos, ¿sí? La estudian como podrían estudiar cualquier otro documento antiguo y ellos se reconocen ateos. Esa gente la puede conocer de memoria, pero no tiene una relación vital con la palabra de Dios porque es gente que rechaza a Dios, ¿sí? ¿Qué dice ese capítulo de Efesios de este grupo? Fíjense, Él nos dio vida, sois salvos, somos hechura suya, poema, artesanía de Dios, hemos sido hechos cercanos y Él es nuestra paz. Hablamos de los creyentes, de la gente salva, hablamos del pueblo de Dios, ¿sí? Y fíjense estas tres palabras que las puse juntas porque las tres son, ¿qué cosa? Sinónimos. Y aunque no veas en todo el Antiguo Testamento la palabra iglesia, es simplemente una convención de los traductores y de las editoriales, pero cuando en la Biblia se habla del pueblo de Dios, de la asamblea, de la congregación, hablamos de gente que forma parte de este grupo en cualquier momento de la historia, ¿sí? Entonces, resumiendo esto, haciendo un paralelo, estar sin Cristo, sin salvación, sin su palabra, es la condición natural. Estar en Cristo, ser salvados y tener esa vinculación con la palabra de Dios, ¿es qué cosa? Es la obra de Dios en nosotros, es un regalo de Dios, no hay ninguna participación humana en tener esto, en disfrutar de esto.
Si ustedes leen ese pasaje van a ver que todos los verbos están en voz pasiva, es decir, son acciones que uno no realiza, sino que se realizan sobre nosotros, ¿sí? Yo puedo decir, traje un vaso de agua, voz activa. Me trajeron un vaso de agua, voz pasiva, es alguien que hizo por mí. Entonces, la salvación es algo que Dios nos ha dado, y la incorporación a ese pueblo separado y hecho cercano a Dios es por pura obra y gracia del Señor. No es por influencia humana, no es por una herencia familiar, como creyó históricamente el pueblo de Israel, que porque vos, no sé, te llamabas Rabinovich, ya está, tenías el apellido, entonces te correspondía las promesas que Dios hizo a Israel. No. Pero como también han creído muchas denominaciones evangélicas a lo largo de la historia del evangelicalismo, que porque vos naciste en la familia y sos el hijo del pastor fulanito, vos también sos de este pueblo, sos salvo. O porque venís a la iglesia, sos salvo. Falso. Error. El único camino y forma de formar parte de este pueblo que hemos puesto ahí en el círculo verde es algo que te es dado. Es una gracia, un regalo, un don, una obra de Dios que te aplica a ti y a mí. Entonces, en el medio de estos dos esquemas, como Santi nos va a mostrar, está la obra de Cristo, ¿no? La obra de la cruz, que nos saca de la condena a muerte, ¿se acuerdan? De la pena de muerte por incineración, y nos pasa a una nueva vida en Cristo Jesús. Sin embargo, en mi gráfico había 3 conjuntos, ¿no? ¿Qué será el amarillo? ¿No? ¿Qué será el amarillo? Bueno, el amarillo son aquellos que evidentemente, o sea, aparentemente no son rojos, pero tampoco son evidentemente verdes. Están ahí los indecisos, ¿viste? El no sabe no contesta de las encuestas, ¿sí? ¿Esa es la que venía? ¿O vos ya le estás metiendo con todo? Vámonos. Entonces, este tipo de persona puede tener una afinidad más hacia el no pueblo de Dios, al vivir lejos de Dios. Claro, no son groseramente ateos, pero casi, ¿no? Acá entran los famosos agnósticos, que no pueden demostrar que Dios no existe, pero tampoco pueden demostrar que Dios sí existe. Entonces están parados ahí en una nada, hay mucho de eso ahora. Obviamente son ateos funcionales, están parados en una imposibilidad lógica, porque están parados así en la punta de un alfiler y ahí quieren construir su mundo, imposible, ¿no? Y está este otro grupo que es al cual más me quiero hacer referencia, por eso dentro de los indecisos están aquellos que están compartiendo y conviviendo con el pueblo de Dios, pero todavía están en la esfera amarilla, ¿sí? ¿Quiénes serían, según las apariencias, ¿no? Porque Dios lo tiene claro, pero a la apariencia nuestra, ¿quiénes serían las personas que están en la unión de los dos conjuntos donde están los signos de admiración? Tengo 3 preguntas como posibles respuestas, ¿no? Respondemos con más preguntas. ¿Es un creyente en proceso de diferenciarse, es decir, de santificarse, de distinguirse? Es decir, un creyente que experimentó la nueva vida en Cristo, pero aún conserva hábitos de su vieja vida. ¿Puede ser? Puede ser, ¿sí?
Dicho en otras palabras, es un creyente que ya no es tan nuevo, ya debería haber hecho el proceso, sin embargo, le gusta seguir coqueteando, teniendo romances con el mundo. ¿Puede ser? Puede ser, porque está, pero no está, pero está. O bien, yendo no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, puede ser un ferviente simpatizante del cristianismo, escuchen bien, un ferviente simpatizante del cristianismo en algunas cosas, pero que aún no ha experimentado la salvación, el nuevo nacimiento y el poder de Dios obrando en él. ¿Sí? ¿Puede ser? Puede ser. Y tenemos, visitando la congregación, o a veces uno habla con personas, con gente que simpatiza con todo lo que decimos. ¿Sí? Le gusta. Le gusta porque es bueno para que sus hijos se críen en este ambiente. Somos toda buena onda, le gusta cantar, le gusta el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Entonces simpatiza con lo que es la vida en Cristo. Pero hasta cierto límite. Y cuando viene la pregunta ahí a fondo, decirle, pero vos realmente fuiste a los pies de la cruz, te confesaste como un vil pecador perdido, digno del infierno, clamaste pidiendo perdón por los méritos de Cristo en la cruz. Y bueno, ¿entendés? Y ahí entramos en un largo, ¿no? Obviamente, queridos, obviamente, ninguno de los que está acá, en primer lugar yo, puede saber en cada caso particular cuál es la respuesta correcta. Pero Dios lo sabe y tal vez ni vos lo sepas. Los que estamos aquí, los que nos miran en las pantallas, tal vez ni vos lo sepas porque nunca te confrontaste con esta pregunta. Es decir, ¿yo soy alguien que verdaderamente experimentó la salvación por gracia y la nueva vida en Cristo? ¿O soy alguien que se acerca a todo eso porque le gusta, pero nunca pasé por los pies de la cruz? Si esta interpelación, si esta confrontación te genera dudas, bueno, no hay problema. Es una buena ocasión para tomar la certeza. ¿Y cómo es esa certeza? Orando a Dios, pidiéndole a Cristo que perdone tus pecados y experimentando realmente el perdón, la salvación, la nueva vida, el acercamiento, que son todas cosas que Cristo quiere y puede hacer por ti si le abres tu corazón. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, después dejaremos un momento para orar, como lo hacemos siempre al final. Vemos que Dios en su palabra deja verdades bíblicas para todas estas posibles situaciones. ¿Sí? ¿Cómo tienen que comportarse los verdaderos creyentes en Cristo, los salvados, los que han sido rescatados por Cristo? ¿Cómo se deben comportar dónde? En el mundo en el cual vivimos, porque ninguno de nosotros está aislado, ¿no? Ahí en la punta de un cerro, vivimos en el mundo. Y también algunas instrucciones para esa convivencia entre los verdaderos creyentes y los que son ahí simpatizantes, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Entonces, lo que quisiera hacer hoy, con la ayuda del Señor, es, bueno, no se pegó la fotito que tenía, a ver una más, ahí está, sí. Es en los versículos que vamos a considerar ahora, que los que estamos aquí podamos llevarnos lo que necesitemos, ¿no? Tal vez es una información que no tenías, profundizar un concepto. Creo que para muchos va a ser demitificar, es decir, sacar mitos
y resignificar, es decir, dar un nuevo significado y valor a algunas verdades bíblicas y por supuesto poder aplicarlo. La historia de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto no es solamente una historia para conocer, sino que ahí vemos esquemáticamente representado todo lo que hemos hablado. Y como venimos estudiando este tiempo, arrancamos de ahí por una cuestión de cronología con el estudio de algunas verdades que luego las complementamos con lo que nos dice el Nuevo Testamento y tratamos de buscar una aplicación personal. Esquemáticamente, ese pueblo estaba en un primer momento en esa condición, ¿no? Lejos del pacto, lejos de las promesas, viviendo en una esclavitud. Sin embargo, fue Dios quien operó todo lo que había que operar, accionó todo lo que había que accionar, para que ese pueblo fuera rescatado de su condición de esclavitud, ¿sí? Se acordamos todos de las 10 plagas, se abre el Mar Rojo, y es llevado al monte Sinaí, donde va a tener ese futuro pueblo de Dios un primer acercamiento con las instrucciones de Dios, ¿sí? Entonces, allí están, pero la pregunta es, ahora hay dos esquemas, ¿no? Bueno, antes eran rojo, ahora son verde. Pues no. Los que salieron de Egipto, también había allí un grupo de los indecisos, ¿sí? También había este tipo de personas, porque siempre hay gente que parece que es creyente, pero no lo es, ¿sí? Gracias. Entonces, vamos a ver un poquito algunas cuestiones al respecto. Sin embargo, el objetivo final de Dios era, en ese proceso de liberación de la esclavitud y de trabajo con esa gente en el desierto, finalmente Dios lo que quería era lo que dice acá, Éxodo 19. Os he atraído a mí, fíjense que es la obra de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El programa de Dios no cambió, y el proyecto de Dios sigue siendo el mismo. Convocar a personas que experimenten una liberación que solo Dios puede dar, que se acerquen, sean acercados a ese pacto, ese juramento de Dios, para que Dios pueda ser nuestro Dios y nosotros podamos ser su pueblo, ¿sí? Entonces estaban allí en aquella escena, si ustedes leen ahí esos primeros capítulos de Éxodo, si lo de las 10 plagas fue para que se haga una película, la experiencia en el Sinaí es para otra producción de Hollywood, ¿no es cierto? Y sucedieron cosas interesantes ahí. Vamos a leer, y les pido que se pongan un poquito en la escena, ¿no? Y que presten atención a lo que nos relata la Biblia que pasó. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Estuvo a lo lejos. Y el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. ¿Qué le llama la atención de este pasaje? Que el pueblo no quería
acercarse al Señor. ¿No les parece raro esto? Es raro y no es raro. Lo que tenemos acá en este pasaje son dos pueblos, dos grupos de personas, ¿sí? Si uno lo lee rápido no lo ve, por eso nos tomamos unos minutos para hacer el análisis con los tres diagramas, con los tres conjuntos. Acá lo que aparece como el pueblo es el conjunto amarillo, amarillo rojizo. Y cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento los hijos de Israel, hace referencia al pueblo de Dios, a los herederos de Dios. Entonces, siguiendo, en este conjunto de personas que salió de Egipto, hay una mezcla de estos dos tipos de personas. Lo que en este pasaje leímos como el pueblo, un grupo, una masa, ¿sí?, no identificada, que podríamos decir son los extranjeros o el no pueblo de Dios, del que ya hablamos antes, ¿sí? Sus características. Parecen, pero no parecen, están, pero no están, se acercan, pero se alejan. Y otro conjunto de personas que en la Biblia lo podemos encontrar como los hijos de Israel, los hijos de Dios, simplemente el pueblo de Dios, fíjense, independientemente de la etnia, porque ser pueblo de Dios en esa época no era que vos seas descendiente de Abraham. Ser pueblo de Dios es que vos hayas abrazado la promesa, ¿sí? Un caso emblemático es el caso de Caleb. Los que tienen algunas lecturas bíblicas sabrán quién fue Caleb, ¿no? Junto con Josué, dos grandes exponentes del pueblo de Dios. ¿A qué tribu pertenecía Caleb? ¿Hijo de quién era Caleb? ¿Ya en el fondo? ¿Alguno? Caleb no era hebreo. Caleb no era hebreo. Caleb, hijo de Jefone, era cananeo. Era uno más de los muchos pueblos que estaban esclavos en Egipto. Pero Caleb creyó ¿a quién? Al Dios de Israel. Y por eso fue adoptado, incorporado, injertado, ¿en quién? En la familia del pueblo de Dios, como vos y yo. ¿Vos hijo de quién sos? Juan de los Palotes, igual que yo. ¿Qué sangre tenés vos que te hace diferente o te hace que tengas una entrada? Los miembros del pueblo de Dios son hechos cercanos por la obra de gracia de Dios. En estos tiempos, en Cristo se sintetiza ese camino, pero en aquella época era lo mismo, era confiar en lo que Dios había establecido como el camino para la salvación y para acercarse a Él. Por eso después Caleb fue adoptado y fue hecho parte de la tribu de Judá. ¿Sí? Se lo adoptó, había que ponerlo en algún lado. ¿Dónde lo ponemos a Caleb? Lo pusieron con la tribu de Judá, pero él, como hijo de Jefone, no era israelita, no era de sangre hebrea, ¿sí? Era un extranjero más, pero era parte del pueblo de Dios. Entonces, siguiente, vamos a ver tres grupos de instrucciones que hacen referencia a estas relaciones, ¿sí? Y se encuentran, siguiente, en Éxodo 21 y 22, donde Dios da un conjunto de regulaciones que sirven para ordenar la convivencia. ¿La convivencia de quién? De todos esos que estaban ahí, de los que eran verdaderamente el pueblo de Dios y de aquellos que salieron en el montón, ¿sí? Salieron en el montón. ¿Cómo uno se iba a dar cuenta si eran pueblo de Dios, hijos de Israel, o eran el pueblo, eran los indecisos? En la conducta, en el comportamiento diario, ¿sí? Entonces Dios, previendo que iba a haber esta convivencia entre ambos grupos, estableció algunas regulaciones para ordenar la convivencia
estableció algunos procedimientos para defender el derecho de las personas y para dar respuesta justa ante diferentes acciones dañinas, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas de estas instrucciones en Éxodo 21 y 22, y la pregunta que nos tenemos que responder es: ¿para quién están destinadas estas regulaciones? Por ejemplo, Éxodo 21:2 comienza hablando de la esclavitud, ¿sí? Y dice: si comprares un siervo hebreo, y te dice, el siervo te tiene que servir por 7 años, después, ¿qué le va a pasar? Se puede ir libre, pero se va solo, ¿eh? Si tu amo te dio esposa y si tuviste hijos, no son tuyas, son de el amo. Vos te vas como viniste, solari, ¿sí? Pero si vos te querés quedar con tu mujer que te dio tu amo y con tus hijos que también son de tu amo, entonces hay una ceremonia, vos podés ir, te ponen un piercing acá, te hacen un agujero en la oreja y vos quedás marcado de por vida, como que entregaste tu libertad y perteneces permanentemente a ese amo, ¿sí? Entonces, la pregunta es: ¿para quién está destinada esta regulación? ¿Para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, o para los extranjeros, los que no son pueblo de Dios? Exacto. Bien, es así. Entonces hay una regulación para que el extranjero que va a adquirir, va a comprar un esclavo del pueblo de Dios, tenga algunas limitaciones, ¿sí? Pero como verán, no hay ninguna ventaja para el esclavo, ¿sí? ¿Cuál es la regla? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Entonces la pregunta sería, ¿por qué alguien se vendería como esclavo a otro? Era una práctica frecuente en aquella época cuando vos estabas quebrado, estabas en bancarrota, entonces pagabas con trabajo no remunerado un tiempo hasta pagar tu deuda, ¿sí? Era una forma de resolver ese tipo de conflictos. Sin embargo, para el pueblo de Dios había otra reglamentación, otra legislación que Dios había dejado. Observen: cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. No tomarás de él usura ni ganancia, sino que tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo. Te servirá. Y entonces saldrá libre de tu casa. ¿Quién? Él y sus hijos contigo. ¿Y volverá a dónde? A su familia. ¿Y a dónde más? A su posesión de sus padres, que se les será restituida, se les restituirá. Porque mis siervos, porque ustedes son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. ¿Observa la diferencia entre las dos legislaciones? Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿qué pasó con el hebreo? ¿Qué? Sí, los dos tienen 7 años. Sí, bueno, sí, digamos, cada 7 años sucedían muchas cosas. Los dos caducan a los 7 años. Pero en el caso de el extranjero, tenía el derecho de largarlo solo y de quedarse con la familia. Porque el dueño de la familia, ¿quién era? El amo extranjero. En cambio, eso era inconcebible en el pueblo de Dios. Porque Dios hizo un pueblo de gente libre.
de gente libre. Entonces, como preguntas prácticas para nosotros, ¿qué pasó con el siervo hebreo? Primero, ¿qué pasó que cayó en esa esclavitud financiera y terminó teniendo que hacerse esclavo para pagar la deuda? Segunda pregunta, ¿por qué este siervo hebreo hizo acuerdos con extranjeros, con gente que no era del pueblo, en vez de hacerlo con su familia, con sus pares, con gente del pueblo? Si eso también estaba legislado. Y la otra pregunta que les quiero hacer es ¿qué consecuencias tuvo este vínculo, esta relación de alguien del pueblo de Dios relacionado con alguien que no era de ese pueblo? Bueno, queda para pensar. Sin embargo, termina este pasaje con una frase que se ha usado en cantidad de predicaciones, y es que este esclavo hebreo se hizo esclavo por amor, porque dice que si él, como ama a su amo, ama a su mujer, ama a sus hijos, ¿sí? Pero la pregunta mía es, ¿amor a quién? ¿Amor a qué? Dios diseñó que su pueblo en aquella época tuviese todos los mecanismos para que, habiendo pasado una escasez económica, aunque tuviera que trabajar servilmente durante algunos años, estaban todos los mecanismos dados para que él pueda quedar libre, pueda volver a su tierra, pueda ir con su familia y pueda recuperar todos los derechos que Dios les había dado. Sin embargo, esta persona, este esclavo hebreo, se vincula de tal manera con un extranjero, queda prendado de tal manera como un extranjero, que después queda pegado en un montón de otras cosas que no estaban previstas para el pueblo de Dios. Entonces, lo que quiero decir es que la esclavitud financiera en aquella época y en nuestra época nos tiene que hacer pensar en estas cuestiones, ¿no? Falta de sabiduría, malos negocios, imprudencia, negligencia, ambición, la presión del sistema en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, el amor al dinero, son cuestiones que aquel siervo hebreo y a cualquiera de nosotros hoy acá también nos pueden llevar a entrar en una situación de esclavitud financiera y terminar esclavos de gente que no es del pueblo de Dios. ¿Sí? Qué interesante que el mismo apóstol Pablo hable del amor al dinero y dice, por causa de eso muchos han sido traspasados de muchos males. Yo quiero decir ahora que el agujero en la oreja del esclavo por amor en realidad es agridulce, ¿no? Porque él renuncia a su libertad para estar con su mujer y sus hijos, pero está perdiendo algo que era su derecho adquirido. ¿Por qué terminó así? ¿Por qué terminó esclavo si Dios había diseñado un esquema para que él nunca tuviera que experimentar eso? ¿Sí? Entonces la esclavitud financiera por estas causas y otras veces por nuestra interpretación o nuestra actitud errónea ante la escasez, porque indudablemente a veces somos prudentes, no somos ambiciosos, nos cuidamos de las acciones que hacemos, pero nos viene de arriba como peludo de regalo una debacle económica, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué me fue mal en el negocio, en la economía, siendo que me podría haber ido bien? Y a veces Dios también, el que envía ese tipo de circunstancias a nuestra vida. Y en esas circunstancias que Dios puede permitir, la lectura, la interpretación nuestra tiene que ser la adecuada para no ir y no reaccionar y caer en esclavitud cuando es Dios el que quiere enseñarnos otra cosa, ¿no? Un propósito santo que obviamente no va a ser el de ser esclavos de otros. En segundo lugar, en toda esta historia que vimos, observamos el yugo desigual, del cual la Biblia habla tanto, ¿sí? Este esclavo hebreo, estando mal económicamente, va, recurre, se asocia, pide ayuda
a un extranjero, ¿sí? Entonces, no recurrir a la familia de la fe, someterse innecesariamente a la autoridad de quienes no son del pueblo de Dios, y después, como si fuera poco, renunciar a las promesas y a la identidad de pueblo, a la identidad de hijo, porque él dice, yo renuncio a esas promesas y yo me voy a hacer esclavo para siempre, ¿sí? Algo que no estaba en el plan y propósito de Dios. Entonces, el yugo desigual, queridos, como muchos de nosotros sabemos por experiencia propia, en temas afectivos, en temas económicos, en temas comerciales, en temas de relaciones interpersonales, genera lazos que a veces se tornan luego complicados de manejar, ¿sí? Y a veces nos ponen en una situación de un corazón que se divide, del cual es muy difícil salir, como ese esclavo hebreo, ¿no? Porque a los 7 años estaba libre, pero ahora tenía que dejar a su mujer y a sus hijos, pero los amaba, pero no son de él, porque eran de su amo. Entonces tuvo que renunciar a su libertad por amor a su mujer, pero ahora ya no es libre, pierde parte de su identidad. ¿Se dan cuenta? Y todo eso por estar en un yugo desigual ¿con quién? Con el hombre con el cual él hizo el trato, ¿sí? Entonces, increíble cómo pasó la hora, tengo 100 diapositivas más. Este es uno de los grandes temas que quería dejar. Hay otros que los voy a pasar un poco por arriba, pero me interesa porque ustedes, si han leído Éxodo 21 y 22, aparecen cosas como esta, y uno dice, bueno, estas son leyes que Dios dio para su pueblo, ¿sí? Observen esta: cuando alguno vendiere a su hija, o esta otra, si la hubiere desposado con su hijo y al hijo no le gusta a la chica, entonces toma otra mujer. ¿Eso qué es? ¿Qué es si yo tomo una mujer y después no me gusta y tomo otra? Poligamia, ¿sí? Entonces, esto está reglamentado ahí, pero ¿para quién es esto? ¿Es para el pueblo de Dios? No puede ser, ¿sí? La reglamentación es grande porque lo que sigue, que no lo puse, es para defender el derecho de estas mujeres que quedan a merced de estos hombres. Es decir, son regulaciones protectivas, pero no para el pueblo de Dios, sino para los extranjeros que vivían ahí, ¿sí? Cuando lo lean completo lo van a poder entender. Entonces, es una reglamentación protectora básica para los extranjeros que, sin convertirse al Dios único y verdadero, optaban por vivir entre el pueblo de Dios. Eran leyes para extranjeros, y atiendan, o para creyentes con mentalidad de extranjero. Leyes para extranjeros o para creyentes que simpatizan más de vivir como si no fueran del pueblo de Dios. Luego el resto de los 2 capítulos hay una cantidad de reglamentaciones, no la vamos a leer obviamente. Herir a otro, enojarme con otro y matarlo con alevosía, robar a una persona, secuestrarla y venderla, maldecir al padre o a la madre, herir al siervo con un palo, tener un buey que sabiendo que es acorneador, que es un buey malo, lo dejo libre, que haga lo que quiera, hacer un pozo, no taparlo, no aportillarlo, no cubrirlo y que se caiga ahí alguien, engañar, fraude, y el último, seducir, engañar a una doncella para dormir con ella, ¿sí? Entonces, nuevamente la pregunta: ¿para quiénes están destinadas todas estas regulaciones? No es posible que un hijo o una hija de Dios viva con este tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces, como dice la diapo siguiente, Santi, son leyes para extranjeros y guarda, para creyentes con mentalidad de extranjero, ¿sí?
Si las leen, nos horrorizamos un poco, ¿viste? Pero quiero insistir en esto. Tenemos que estar lo más lejos posible de este tipo de conductas. Claro, ahora nadie tiene un buey acorneador, pero todos podemos tomar algún tipo de conducta imprudente ante una situación de riesgo, ¿sí? Por poner uno de los tantos ejemplos que hay. Por último, para cerrar todos estos dos capítulos, dentro de todas estas reglamentaciones está esta, que dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe. Y es popularmente conocida como la ley del talión. ¿Escucharon hablar de la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? O con la misma moneda te pagué infeliz, ¿no? Está en términos más actuales. La ley del talión, la ley del talión. Entonces, Éxodo tiene la ley del talión. Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no. Efectivamente, la ley del talión existe, ¿sí? ¿De dónde sale la ley del talión? Sale de la legislación latina, 450 antes de Cristo. Se empiezan a elaborar allí muchas de las reglamentaciones que persisten hasta el día de hoy, y en aquella época estaba esta ley que a vos te daba el derecho de vengarte de otros. Ah, me sacaste un ojo, vení acá. ¿Sí? Venganza, venganza. Sin embargo, la palabra de Dios, que fue escrita, estas instrucciones 1500 años antes de Cristo, son instrucciones ¿para qué? Para la restitución, para la justicia, para la restauración y para la paz. Es decir, ojo por ojo, diente por diente, no es hacer un perjuicio igual al que vos me hiciste, sino es ver de qué manera yo voy a restituirte en aquello en lo cual te ofendí o te perjudiqué. Esto no es natural del ser humano, por eso esta reglamentación, que no es la ley del talión, es la ley de Dios, estaba destinado especialmente ¿para quién? Para los extranjeros o para los creyentes con mentalidad de extranjeros. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios buscamos diligentemente servir a la justicia y a la paz, aunque haya un precio que pagar. Y de eso estaremos hablando el domingo que viene. ¿Cómo puedo contribuir a la justicia y a la paz en aquellas circunstancias en las cuales soy parte, soy protagonista de una situación de daño o de ofensa? Queridos, terminando ya, Dios nos da sus instrucciones para que podamos vivir santamente, distinguidamente, pero también tenemos que terminar con este nuevo llamado a la reflexión de todos aquellos que simpatizan, pero todavía son extranjeros, todavía no son parte del pueblo, con el deseo de que todos aquí podamos tener esa experiencia, ese encuentro con la cruz de Cristo como la única manera de poder vivir esa vida en santidad, en obediencia, en esas promesas que Dios nos ha dejado. Oramos. Y dejo estos minutos para que si algunos de los aquí presentes o de los que están allí en la pantalla dicen: la verdad es que puedo reconocer que soy solo un simpatizante, un adherente, un extranjero. Esta noche, Dios, te vengo a pedir perdón. Acudo a la cruz de Cristo como el único medio
de salvación. Regálame tu perdón, tu salvación, tu nueva vida. Acércame a ti, a tus promesas, a tu palabra, a tu pueblo. Regálame por gracia la adopción como un hijo tuyo. Te lo pido de todo corazón. Y aquellos que hemos tenido ese gusto, ese gozo de tener nuestro encuentro con Cristo, Dios, te agradecemos. Gracias por poder ver que tu palabra es sólida para dejar en claro que tus hijos, que tu pueblo no vive como extranjero y no piensa como un extranjero. Señor, queremos disfrutar de la libertad con que Cristo nos hizo libres, alejarnos de todo tipo de esclavitud, sobre todo la financiera que tantas veces aqueja. Danos sabiduría, Señor, para tomar decisiones sabias, prudentes. Señor, no reaccionar neciamente cuando tú mandas la escasez, sino que podamos esperar en ti, recurrir a tu pueblo, buscar consejo y ayuda entre los hermanos. Y, Señor, cortar todo yugo, todo vínculo desigual en cuanto de nosotros dependa. Señor, es cierto que estamos inmersos en un mundo, en un sistema, somos empleados, tenemos cuentas, tenemos obligaciones con gente que no te ama, que no te teme, pero en cuanto dependa de nosotros, Señor, ayúdanos a no enlazarnos, no atarnos, ni afectivamente, ni económicamente, ni socialmente, con personas que no te temen, que no te obedecen, Señor, porque sabemos que el pago es malo. Señor, ayúdanos a pensar en estas cosas y a poder practicarlas también. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches.